parte de mí quedará. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos con el diputado Pablo Abdala. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día, bienvenido. Bien. Un gusto, Alejandro, gracias. Recién hablábamos con Diego, que es el productor, que es hincha de Nacional, que ayer fue al estadio. Y bueno, y ahora contigo, que también sos hincha de Nacional, no sos productor de este programa, pero también fuiste al estadio, se me llenó la cancha de bolsos, está bien. Ahora en un rato viene Pedro Crivari, que es de Defensor, así que emparejamos un poco. Viste que cuando alguien sale campeón, todos son hinchas del campeón. Salen de abajo de las piedras. Ahora no, somos todos de Nacional. Lo que sí, claro, está bien. El triunfo ayuda a que uno exponga con más alegría. Se manifieste, se exprese. Ahí va, se manifieste con mayor plenitud. Eso es se ponga la camiseta, en lo que sea, ¿no? Es así. Pero también es cierto que en el ser humano es exitista, triunfalista. Los triunfos atraen. ¿No? Es decir, hay seguramente en una racha favorable para un equipo, en esa generación va a haber gurises más predispuestos a ser de ese equipo, ¿no? Sobre todo cuando hay ciclos prolongados. Por eso dije en racha. No sé si este es el caso. No. Que no me malinterpreten los hinchas de Peñarol. Que ya los tuvieron ellos también, ¿no? Sí, el quiqueño y todo lo demás. Sí. En esto hay que ser objetivo. Entonces, a mí siempre las discusiones las tienen los cuadros como el mío, los cuadros chicos acerca de cómo hacemos para crecer. Claro. Yo grosereo, ¿no? ¿Hacemos una piscina para los gurises del barrio? Y entonces dice, no, fortalecer el equipo. Quizás trabajando en inferiores, pero ganate una copa, porque es la copa la que trae hinchas, no la piscina. El ideal sería hacer todo, pero todo no se puede hacer. Todo no se puede. Sobre todo en este país. Hay mucho asunto arriba de la mesa, sobre el que quiero conversar con vos, pero en todo caso, desde la perspectiva estrictamente político-partidaria, la última vez que conversamos, aún no se sabía qué iba a ser la Rañaga, por ejemplo. Es cierto. Ahora sí se sabe. Primeros comentarios en ese contexto. Lo digo porque también se han dado a conocer sendas encuestas que muestran empresas distintas, un punto en común ambas, y es que el Partido Nacional en intención de voto le gana al Frente Amplio. Ya no está cerca, ya no creció. Es un dato histórico, si vamos al caso. Gana al Frente Amplio en intención de voto, ¿no? Quiero preguntarte acerca de estos dos hechos como parte de una misma realidad. No digo que uno haya incidido en el otro, ¿no? Sí, claro, son dos temas distintos pero vinculados, naturalmente, o dos aspectos diferentes de una misma cosa, como se quiera decir. Yo creo que la circunstancia de que las encuestas estén indicando una intención de voto proclive al Partido Nacional, por supuesto nos alienta, pero lo tenemos que tomar con muchísima cautela, porque falta mucho, porque los movimientos de opinión pública son muy, muy cambiantes. Esto puede estar indicando un estado de ánimo de la población en este momento o una determinada tendencia. No sabemos qué es lo que va a ocurrir dentro de 2 años, que es cuando estemos en campaña electoral. Y yo creo que nos debe reafirmar en el mismo concepto, más allá de la valoración crítica que hacemos del gobierno con relación a muchísimos aspectos y de que seguramente muchos de los resultados de la gestión no están satisfaciendo a la población, que se está manifestando disconforme, y creo que esta es una expresión de eso. El Partido Nacional con eso solo no gana. Por supuesto que tiene que ser capaz de enamorar a la gente en el buen sentido de la expresión, tiene que ser capaz de despertar una esperanza genuina, naturalmente, de construir un proyecto que sea atractivo, y por supuesto que eso además no lo hace solo. Yo creo que a la gente hay que transmitirle la idea de que el país es gobernable a partir de un cambio político en el que el Partido Nacional aparecerá eventualmente liderando, porque todo indica que es la principal fuerza de la oposición, pero donde tiene que haber cabida a muchos otros sectores y a muchos otros partidos, no solo a los colorados, que se supone que son en el imaginario nuestro aliado histórico. Creo que debemos pensar en un proyecto que involucre a otros sectores, a sectores independientes, al partido independiente, pero eventualmente a gente de izquierda que esté pensando en un camino nuevo, en un camino diferente, en impulsar una transformación en el Uruguay después de este ciclo que a nuestro juicio se va completando de 3 gobiernos del Frente Amplio, pero eso lo dirá la gente en última instancia votando en el 2019. También da la sensación que está muy consolidada la candidatura y por lo tanto el liderazgo de la calle Pou dentro del Partido Nacional, ¿no? ¿No lo advertís así? Bueno, las encuestas indican... Lo digo, doy por sentado
que continuás en Alianza, Sí, seguís y apoyás la candidatura de Larrañaga. Yo estoy con Jorge Larrañaga. Creo que la decisión de Jorge Larrañaga de hace aproximadamente un mes, una vez se pierde la noción de los días y las semanas porque pasa muy rápido, pero la reciente definición de anunciarle al país que va a ser candidato es una gran noticia, no solo para nosotros, para los que estamos con él e integramos Alianza Nacional. Creo que es buena para el Partido Nacional. Frenó el empuje dentro de la propia alianza de generar otra cosa, ¿no? Ordena, yo creo que ordena. Queda claro que hoy hay dos grandes líderes. No frena, decís. No. Ordena en el sentido de que, digamos, aclara determinadas cosas. Después, naturalmente, cada quien es libre de hacer sus opciones o de emprender el camino que entienda conveniente. Pero convengamos que políticamente, al estar el vacío, demos como sinónimo vacío, indecisión de Jorge. Exacto. No se sabe qué. Obviamente estimula que el que se siente con ganas y hasta el otro que tiene un amigo que le dice dale, ¿por qué vos no? Y hasta el que tenía ciertas dudas aproveche la volada. Sí, al final en esos escenarios la incertidumbre se termina confundiendo con la especulación, o la incertidumbre se vuelve especulación. Y todo es legítimo. Iturralde estuvo acá y el otro día salió Larrañaga, no porque haya estado Iturralde acá, por favor, pero en todo caso después el propio Iturralde salió a decir, me parece que Larrañaga se apuró. Y hay que poder decir, sí, se apuró porque llenó el espacio que vos querías ocupar, Pablo. Queda mal que yo lo diga, pero tú como analista también que lo interpretes así. No, pero ni siquiera como un juicio de valor, parece ser un hecho. Pero no es un poco así. No, de acuerdo. Yo creo que hay dos liderazgos naturales, dos liderazgos fuertes. Larrañaga creo que es, digamos, en el espacio no herrerista o en el espacio que no es el que encabeza a Luis Lacalle Pou, quien está en condiciones de alinear y de ordenar y de aglutinar a todos los que se identifican con ese espacio, llamémosle en un corte grueso wilsonista, sin perjuicio de lo cual puede haber desmembramientos o puede haber una tercera candidatura o hasta una cuarta. Para eso están las elecciones internas y tenemos que tomarlo con naturalidad. Y al partido eso no le hace mal. Yo creo que acá tenemos que jugar en la cancha grande y pensar en el premio mayor, que es alcanzar el gobierno. Si por supuesto nos preocupamos por la chacra chica, entonces ahí ya distorsionamos la discusión. Me parece bueno para el partido que haya dos candidaturas o precandidaturas fuertes que ya están, que son la de Luis Lacalle Pou y las de Jorge Larrañaga, y sobre esa base que cada quien haga sus opciones y eventualmente si quiere construir una tercera vía que lo haga. Yo creo que eso no es malo. Siempre dijimos que las elecciones internas eran para democratizar la vida interna de los partidos, eran para tender a la verdad electoral. Bueno, pues que así sea, que así sea. Ahora, pero en ese contexto, ayúdame a entender. Si hay una tercera opción, todo indica, a menos que haya nuevos escenarios, que es como una opción, llamémosle, potencialmente cercana al universo Alianza, al universo wilsonista, al universo más cercano a lo que es o fue Jorge Larrañaga. ¿Se entiende lo que digo? Sí. En ese caso, da la sensación que debilitaría la opción justamente wilsonista, la opción de alianza, ¿no? Sí. Una nueva candidatura. Bueno, yo creo que eso siempre hay que analizarlo en términos relativos, porque cada votante y cada voto es diferente, y la sensibilidad de cada ciudadano es bastante impronosticable. Es decir, en función de las proyecciones que uno puede hacer sobre la base de estereotipos, podríamos construir ese escenario que tú decís u otro alternativo. Después la realidad nos termina indicando que la gente es libre a la hora de votar y hace sus opciones según sus simpatías, según los aciertos de cada quien en la campaña electoral, a la hora de plantear una propuesta programática y de plantearle a la gente un camino posible. De manera que yo creo que eso es bastante relativo, francamente lo digo. Veremos cómo se dan las cosas, es decir, queda mucho trecho por recorrer todavía. Repito, creo que la decisión de Jorge es muy oportuna porque el partido necesita de los dos grandes espacios bien vertebrados, bien fuertes, vigorosos y que lleguen a la interna además con un gran potencial y el partido eso lo necesita para ganar y por lo tanto me parece que en eso estamos y de aquí por delante veremos de qué forma vamos procesando todo esto, siempre en clave de unidad. Yo creo que el partido, lo más importante de todo, Alejandro, y tiene que ver con esto de la encuesta que inició la discusión que estuvo, la conversación que estamos teniendo, tiene conciencia de su responsabilidad histórica. Me parece que todos somos absolutamente contestes de que el partido es la alternativa de cambio y que eso es, por un lado, una oportunidad muy linda, pero al mismo tiempo un desafío muy grande y una gran responsabilidad. Entonces tenemos que actuar con gran madurez. Para terminar con este tema, ¿pero vos ves que hay chances de que se pueda revertir en la interna del partido el triunfo de Larrañaga, el por ahora pronosticable triunfo de Lacalle Pou?
Yo creo que los partidos hay que jugarlos y hasta que no se vota y la gente no se pronuncia, es bastante difícil saber a ciencia cierta cuál termina siendo el resultado. Analicemos cuál ha sido la evolución, además de la interna del Partido Nacional desde la apertura democrática para acá. La mayoría partidaria, por distintas circunstancias, ¿no? Por algunos hechos imprevistos, la muerte de Wilson en el año 88, por ejemplo, entre otros. Pero la mayoría nunca se repitió, ¿no? Ni en el 84, la del 84 no fue la misma del 89 y la del 94 no fue la misma del 89 y así sucesivamente. Es decir, la rotación y la alternancia entre mayorías y minorías siempre se ha dado. Veremos qué es lo que acontece aquí. Es decir, nosotros creemos que Larrañaga es un gran candidato. Yo creo que Larrañaga además empieza un camino ahora que probablemente hasta ahora lo haya tenido en función de esa indefinición en la que se encontraba, en una situación de expectativa o de incertidumbre por parte de la gente. La encuesta de opción que se conoció ayer, que sin duda indica con claridad que Luis Lacalle sigue liderando la interna, también indica que el crecimiento de Jorge Larrañaga en este último trimestre ha sido muy importante y que es la figura o el precandidato que registra el mayor crecimiento en este último tramo, que casualmente se vincula esta etapa con la etapa en la que anuncio formuló un anuncio de enorme importancia. Bueno, esto pauta también que los hechos políticos van jalonando y van incidiendo en el escenario político y bueno, y a veces determinando, por lo tanto, que la gente empiece a hacer opciones o a corregir determinadas preferencias. Y reitero, en un camino que es muy largo y respecto del cual está claro que yo diría hay una minoría mayor, si se quiere, que es la de los que están ajenos a todo y se van a involucrar con esto capaz que a partir del año que viene o recién el otro, antes de votar en el 2019. Días atrás, en un programa de televisión en el que yo participo, vos también estuviste en carácter de invitado a través del móvil con relación al famoso tema de la transparencia y una propuesta de un legislador del gobierno acerca de los viáticos, acerca de dar cuenta de estos, etcétera. Después ha habido otra movida también de otro legislador del gobierno acerca de que esto no solo incluye al poder legislativo, etcétera, pero parece que los temas están arriba de la mesa de un modo u de otro. Y vos, entre los comentarios que hiciste, siento además que tengo que plantearte el tema para que puedas expresarte con más tiempo y con mucho gusto, con más libertad. Comentaste, al final parece que es una competencia por ver quién es más transparente. Al regreso de, palabras más, palabras menos, al regreso de ese comentario tuyo, yo me hago cargo de mis palabras, y yo fui crítico con esa expresión tuya, en el sentido de que, bueno, si esa fuera la competencia, es una competencia maravillosa. Está bien. Pero parecía cierta disconformidad de tu lado, entonces como tengo ese ruido ético de mi parte de que no pudiste devolver. Perfecto. Simplemente porque estábamos en otro programa. Y te agradezco que me permitas hacerlo ahora. Porque no voy a discrepar contigo, me parece legítimo. Entonces tu yo razonamiento. Me parece poco ético, honesto y profesional de mi parte, porque más lo que se trata no es de que la gente en esta instancia conocer mi opinión, sino que conozca la tuya. Me parece bueno que afines mucho más ese concepto. ¿Por qué sería malo que si algo funciona de una manera y si alguien propone más controles al respecto, aunque estos sean de chirolas, entre comillas, ¿por qué sería malo que se instrumenten y se exhiban ante la ciudadanía? No, está perfecto y no es malo. Y yo creo que tu razonamiento es absolutamente lógico. Y yo quiero aclararte cuál es el sentido de mi razonamiento en esta boca es mía el otro día. Es decir, a mí me parece muy bien, si el torneo, por ser los más transparentes, o esa competencia por proponer la mejor solución para la transparencia, es buena esa competencia porque conduce a más transparencia, bienvenido. A mí lo que me preocupa, y por eso hago esa calificación de torneo, de competencia, de la transparencia, es que estemos concomitantemente dando la señal de que es necesario darle más transparencia solo al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo poco menos que es una suerte de nido de abusadores o de sinvergüenzas que están abusando de los dineros públicos, mientras que en el resto de la administración todo funciona en el marco de la autoridad, de la prudencia y de la transparencia, porque eso no es verdad. Claro, falso. Eso es lo que yo quiero transmitir. A mí me parece bueno ir por más transparencia, pero no encapsular o no focalizar el problema exclusivamente en el Poder Legislativo, porque el problema no está allí exclusivamente. Yo creo que en tal caso... El presidente de la Cámara de Representantes justamente aumentó una propuesta más en la dirección de lo que tú decís, ¿no? Y vamos arriba, y yo estoy dispuesto a acompañarla. Es decir, si el tema es revisar el sistema de cobro de viáticos y de rendición de cuenta de los mismos, hagámoslo. Pero lo que yo razonaba el otro día en esa intervención es, hagámoslo para toda la administración. Porque el mismo viático y la misma escala de Naciones Unidas y el mismo decreto del año 91 que regula todo esto,
que aplicamos los legisladores y que yo diría lo aplicamos con una dosis de transparencia que no se da en otros ámbitos de la administración, porque los legisladores cobramos los viáticos que corresponden cuando viajamos, pero después la página del Poder Legislativo, y cualquier ciudadano puede entrar a la página www.parlamento y buscar el espacio correspondiente. Allí está indicado qué legislador viajó, cuánto costó su viaje, cuánto cobró por concepto de viáticos, y si devolvió, o sea, si rendió cuentas y devolvió una parte de los viáticos que cobró, también aparece publicada la información. Eso no lo hacen todos los organismos públicos. Eso no lo hace ni la ANCAP, ni la UTE, ni la ANTEL, que yo sepa, ¿no? Ni los ministerios. Por la administración y por los demás poderes del Estado, viajan funcionarios todo el tiempo a los más diversos lugares del mundo, lo que pasa que nunca nos enteramos. Y yo no digo que esté mal. Ahora, tampoco tenemos que partir de la base de que todo lo que hacen los legisladores está mal, es innecesario y en todo caso es desproporcionado, y todo lo que se hace en un ente autónomo o lo que se hace en un ministerio es adecuado, es correcto y está justificado. Me parece que es un tema de darle racionalidad a la discusión y racionalidad a la gestión. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso, entre otros asuntos, vamos a hablar de un tema sobre el que has insistido en muchas oportunidades, que tiene que ver con las presuntas irregularidades de en la regasificadora. Ese es un tema que... Esto implicaría lo que algunos analistas, algunos protagonistas, tú mismo, creo recordar, han llamado la conexión Brasil. No sé si lo has la dicho, conexión ¿no? brasileña, sí. Bien, sí. bien. ¿Y en qué medida esto uno lo puede atar con cosas que están pasando a Brasil? De paso, me gustaría conocer tu opinión, porque yo advierto que hay como dos actitudes que en algún punto, y viéndolo con pretendida objetividad, o en todo caso explícita imparcialidad, advierto lo siguiente: a mí me resulta muy raro cómo hay gente que siente simpatía por la figura de Lula, maneja la posibilidad de que no hubiese cometido bajo ninguna circunstancia y en ninguna condición delito alguno. Me parece que es un poco exagerado, porque está bravo esto de meter las manos en el fuego por... Del mismo modo, mi querido Pablo, advierto que voceros de la oposición en nuestro país, primero, están como refregándose las manos. Yo lo grosereo y usted coloca la pelota donde debe colocar. Refregándose las manos como diciendo, y ahora Lula también va en cana, que además es favorito en las elecciones, de alguna manera, quizás si de ese modo detenemos que en Brasil vuelva a ganar lo que podríamos llamar la izquierda o el progresismo, a lo mejor juntamos 7 votos, 5 más a mi proyecto de que derrotar al gobierno del Frente Amplio acá en Uruguay. Porque de pronto el hombre no hay pruebas en contra de él, y tampoco hay que darlo por culpable en un proceso que tuvo una primera instancia pero tiene otras. Me parecen un poco exageradas ambas actitudes. Yo no me afilio ni a una ni a la otra, te lo adelanto desde ya. Lo repasamos luego de la pausa. Estamos con mucho gusto. Estamos poniendo la mañana en camino con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Ya volvemos con La Mañana en Camino. De botellas, nunca soñó por la puerta de ese bar. Estamos conversando con Pablo Abdala, que está contento porque ganó Nacional ayer, y está contento también porque porque hubo una primera condena a Lula. No, yo creo que razonar en esos términos, que sé que mucha gente lo hace o puede ser proclive a hacerlo, me parece que es analizar la realidad de una perspectiva muy chata, ¿no? Es decir, es ser una especie de petizo intelectual, con respeto por los petizos. Con respeto por los petizos. Pero sinceramente, a ver, el que crea que de todo esto puede obtener réditos políticos en términos de que la suerte de Lula nos va a ayudar a nosotros o a otros a ganar o a perder las próximas elecciones, no entiende nada de política. Los uruguayos van a votar cuando tengan que votar, no por la suerte que haya tenido Lula. Es decir, creo poco en eso de las, digamos, de las olas, ¿no? Continentales, las olas progresistas. Hay momentos en la historia en las que las cosas se dan como se dan por determinadas circunstancias, pero sigo creyendo siempre en la autodeterminación de los pueblos. A mí, en tal caso, todo este episodio que se vive en el Brasil me preocupa y me alarma desde el punto de vista de que veo una democracia resquebrajarse. Eso es lo que a mí me preocupa. Y la circunstancia de que un presidente electo democráticamente termine condenado por la justicia me parece una noticia triste, lamentable. La tomo con la objetividad del caso. Yo no advierto en principio, viéndolo desde aquí, es muy difícil también sacar conclusiones o evaluar a la distancia, por más que estemos cerca geográficamente, ¿no? Otra cosa es ver la realidad desde adentro.
pero tengo la impresión de que en términos generales la justicia brasileña ha actuado con independencia, ha actuado con imparcialidad, porque no veo una justicia flechada. En Brasil no se salva a nadie. Temer está al caer, y todo indica que Temer está comprometido hasta la médula, ¿no es así? Pareciera, ¿verdad? Desde el punto de vista de la misma corrupción que parece haber salpicado sin distinción a todo el sistema político brasileño. Algunos dicen, no, condenaron a Lula con falta de pruebas. Pero ¿alguien demostró que hubo falta de pruebas? Yo no lo vi. Es decir, en definitiva, OAS... No, sé que vas rumbeando para otro lado, pero por las dudas. Pero lo que hay que demostrar son las pruebas, claro, no la falta de pruebas, ¿no? Para mandar a alguien en cana. Yo no las vi, yo no vi el expediente, pero los que desde aquí dicen, algunos dirigentes del Frente Amplio han dicho, condenaron a Lula sin pruebas. ¿Vieron el expediente? ¿Lo analizaron desde el punto de vista judicial? Es decir, alguien desde Brasil ha hecho un planteo público en el sentido, o ha demostrado, y eso nos hubiéramos enterado, de que efectivamente en este caso hubo un encauzamiento sin pruebas suficientes, que por lo tanto la justicia abusó de su poder jurisdiccional. Yo no lo he visto. Y me parece que en este caso es blanco-negro. El apartamento en este balneario de San Pablo, que no me sale el nombre, porque sí, Guariglias, sí, no sé. Mi brasileño es prácticamente inexistente, o mi portugués. Bueno, ese apartamento, efectivamente, OAS lo puso o lo transfirió al patrimonio de la familia de Lula, o no lo transfirió. Y bueno, yo no sé, dicen que sí. Ahora, me imagino que debe ser relativamente sencillo de demostrar, y la justicia lo habrá probado, supongo. No lo sé. Está rara esa, ¿no, Pablo? Porque, a ver, supongamos que haya una persona muy poderosa, como puede ser el presidente de cualquier país, y mucho más poderosa si se trata de un país muy grande, ¿no? Y supongamos que tenga cierta predisposición a actuar fuera de la norma de la ley, y para decirlo en otras palabras, supongamos que sea un corrupto potencial, y que esté dispuesto a recibir beneficios materiales a cambio de beneficios materiales que recibirían los empresarios en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Mi esquema, pero a lo mejor soy un gil y me estoy desayunando de cosas. ¿A quién se le ocurre que lo pongan a nombre de un integrante de la familia? Bueno, puede ser. El corrupto lo que quiere es dame cosas que yo después, si quiero, me compro apartamentos, pero no me des el apartamento, ¿no? Ahora, ese razonamiento. Es raro eso, ¿no? Yo te entiendo. Lo que no significa que si hubiese recibido un apartamento esté bien, por las dudas lo quiero aclarar. Ahora, eso, ¿no?, que parece tan sencillo, ¿por qué no se dice desde el lado de quienes reivindican a Lula o reivindican su inocencia? Ya no digo en el Uruguay, no digo los dirigentes del Frente Amplio que actúan por reflejo ideológico, yo también me he convencido de eso, en Brasil como en el caso venezolano, que siguen sosteniendo que en Venezuela no se violan las libertades y no se violan los derechos humanos, etcétera. No todos, por supuesto, una minoría a esta altura dentro del Frente, o más o menos. Pero quiero decir, yo no advierto que eso que parece tan sencillo y tan simple de razonar y de entender, y comparto el razonamiento contigo, se haya esgrimido como un argumento de parte de quienes defienden la posición del expresidente Lula. Que lo que sí creo, y ahí voy un poco al tema de la comisión investigadora nuestra, porque de eso hemos recogido elementos, y yo lo dije en la conferencia de prensa del viernes, que Lula mantenía una relación más que de cercanía, de estrechez, digamos así, con el señor Piñeiro, el presidente de OAS, está absolutamente demostrado. Es decir, salvo que las pruebas que se hicieron públicas sean falsas, pero hubo interceptaciones a los correos electrónicos y a los teléfonos del señor Piñeiro, que hoy está preso en Brasil, el presidente de OAS, organizándole viajes a Lula a distintos países de la región, entre ellos el nuestro. Terminamos con ese punto, pero hay un asunto también ahí está el otro tema, perdóname, Alejandro, es decir, yo creo que la corrupción en Brasil parece evidente, porque, a ver, si hubiera un ensañamiento contra los políticos, ¿cómo se explica que haya empresarios presos entonces? O en todo caso los empresarios son carne de cañón. El señor Piñeiro y el señor Odebrecht eran las carmelitas descalzas, y ahora simplemente para inculpar a políticos o para inculpar a los gobernantes, a Lula o a los ministros de Dilma, entonces metieron presos también a los empresarios. Le digo una cosa, es raro, ¿no? El razonamiento es bueno. En esa misma dirección también se puede agregar que la defensa de Lula ha dicho que la primera declaración no incluía a Lula, y cuando estaba el premio de libertad o esta especie de arrepentido, ese sistema, sí, la delación, ahí sí incluyó al exmandatario, en fin. Claro. Lo que pasa es que eso es lo que demuestra son las bondades del instrumento del arrepentido, ¿no? De la ley de arrepentidos, porque evidentemente es la forma de colaborar con la justicia en delitos
que como siempre dice la criminología, son los más difíciles de probar. Porque al ladrón de gallinas, ¿no?, al rapiñero común y corriente, es muy fácil agarrarlo infraganti o recoger testimonios de quién cometió una rapiña y meterlo preso. El delito de cuello blanco es un delito mucho más sofisticado, que no deja rastros muy fácilmente. ¿Dónde estamos parados con el tema de la investigación a la regasificadora? ¿Cuáles son los puntos que lucen como más frágiles o merecedores de ser investigados? ¿Y por qué estamos hablando de una posible conexión Brasil? Bueno, nosotros hicimos el viernes pasado una conferencia de prensa para hacer una especie de informe de avance o de balance de lo que se ha actuado hasta ahora. La comisión investigadora cumplió, me parece interesante compartirlo contigo, más de 4 meses de trabajo efectivo. Uh-huh. Hemos recibido hasta este momento 38 testimonios de distintos actores públicos y privados y entramos en unos días de impas porque viene la definición de la rendición de cuentas, entonces hasta los primeros días de agosto no va a haber actividad. Y parecía bueno, entendimos nosotros, hacer un balance. Yo creo que algunas cosas van quedando, a mi juicio, demostradas por lo menos como conclusión primaria. Que hubo una actuación de nuestro gobierno en el periodo pasado muy reprochable en cuanto a la forma en que se procesó la decisión, que el proceso que condujo a la elección de OAS y de GNLS fue un proceso irregular. Yo he llegado a esa conclusión en forma categórica, porque, por ejemplo, para que tengas un dato, desde la apertura de las ofertas, de las 4 ofertas que pugnaron por la planta regasificadora, que fue en el mes de abril, hasta la adjudicación, que fue en el mes de mayo, transcurrieron menos de 30 días. Y dentro de esos 30 días vinimos a enterarnos a partir de distintos testimonios. Repito, porque eso es lo interesante de la investigadora, que un día recibís al directorio de UTE y otro día al directorio de Gasallago y otro día al de ANCAP y otro día vienen los privados a la comisión. Y del contraste de los testimonios van surgiendo conclusiones. Entre 10 y 12 días fue el tiempo que insumió tomar la decisión de adjudicarle la obra a OAS y a GNLS. Una obra de estas características que se resuelva con esa velocidad es algo que llama poderosamente la atención. Aun cuando estamos hablando de una oferta que no era que se despegaba de las otras en forma evidente, ¿no? Era la segunda más cara, o sea, desde el punto de vista de la oferta económica estaba tercera entre 4. Había informes técnicos que indicaban que esta oferta no cumplía cabalmente con las especificaciones del pliego, que no era la más conveniente para el objetivo de la licitación, y es evidente que estas empresas vinieron a especular al Uruguay, incumplieron desde el primer día, ¿verdad? No cumplieron con el contrato, el Estado uruguayo afectó recursos públicos, que a nosotros la cuenta nos da hasta este momento cerca de $100 millones de recursos que están comprometidos con esta obra, porque el Estado cumplió con su parte, GNLS y OAS no cumplieron con la suya, no le pagaron a ninguna empresa nacional, hay un concurso de $44 millones de créditos de las empresas nacionales contra OAS, que bueno, que a esta altura van a terminar demandando al Estado, porque es lo único que les va quedando, la garantía soberana, irrevocable, ilimitada que el Estado extendió. Y en cuanto a la conexión brasileña, yendo a la pregunta concreta, algunas cosas van surgiendo. Lo que te dije antes de esa relación cercana entre Lula y OAS, hemos recogido testimonios. Quedó demostrado que en el tiempo en el que se producía la adjudicación en el año 2013, Lula vino al Uruguay, traído por OAS en su avión particular, a una reunión muy cerrada, muy reservada, no a realizar una ponencia en el Hotel Sheraton, como a veces pasa, ¿no? Donde se paga como Chomsky una hoy ahora. Bueno, exactamente. No a una actividad pública, digamos, o publicitada, sino a una reunión reducida con empresarios, no a conspirar aparentemente ni nada por el estilo, porque había empresarios uruguayos que no tenían nada que ver con el negocio, entre ellos el que dio detalles de todo esto, que es Ignacio Tegui, el presidente de la Cámara de la Construcción. Fue una reunión en la que se invitó a empresarios representativos de nuestro país para transmitir el apoyo del Brasil y del expresidente Lula a OAS, que en esos momentos se encaminaba a ser, si no la ganadora ya de la obra, la posible ganadora, a dar detalles del proyecto que se proponían llevar adelante. Tú me decís, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, probablemente eso no sea un delito ni sea indicativo. ¿Qué podríamos hacer? Una acción de lobby, podríamos. Exactamente, yo el otro día lo definí como una especie de padrinazgo, ¿no? Así dije el viernes cuando un colega tuyo me preguntó, bueno, ¿y eso qué representa? Bueno, a mi juicio, y así lo transmitió Otegui, o por lo menos fue lo que nosotros interpretamos, Lula vino en señal de dar el respaldo a OAS, una especie de padrinazgo de esta empresa que se abocaba desde ese momento a construir la planta regasificadora. Empresas, tengámoslo claro, que tienen pésimos antecedentes y que no porque lo inventemos nosotros, la justicia del crimen organizado en el Uruguay, a partir de una denuncia de estafa
de una de las empresas nacionales, que fue la que puso los pilotes, que es lo único que hay de la terminal regasificadora, esa foto que aparece en todos los informes, bueno, denunció por estafa a GNLS y OAS por actuar combinadamente en perjuicio de las empresas nacionales, y la justicia resolvió, sin que nadie se lo pidiera, abrir paralelamente una investigación por lavado de activos, a los efectos de investigar el origen del dinero de las indemnizaciones cruzadas que se pagaron. Porque aquí Gas Sayago recibió una indemnización de $100 millones, que, me adelanto de ya, no alcanza a cubrir ni de cerca todo lo que el Estado uruguayo ya llevaba comprometido y gastado en Gas Sayago, pero al mismo tiempo OAS, a pesar de que estaba por dar quiebra, en una situación absolutamente inexplicable, en 48 horas le pagó a GNLS, o sea, a Gas de France de Brasil, $126 millones de indemnización. El origen de esos dineros lo está investigando la justicia uruguaya, pero a partir de una acción de la propia justicia. Pero a ver si te entiendo. Vos decís que el padrinazgo, como tú así le llamas, de Lula con relación a OAS, que solo a modo informativo, es justamente es el vínculo, el supuesto vínculo con OAS, el que le está trayendo serios problemas de carácter legal en su país, ¿no? Exacto. En todo caso, sí se puede dar fe de que vino el expresidente Lula, cuando ya no era mandatario, ¿no? Aquí al Uruguay en reunión cerrada, pero más o menos abierta a empresarios. Habló bien de esta empresa, digo, hasta ahí claro, estoy... No conozco los términos de la conversación, por supuesto. Era para hablar de la regasificadora. Eso fue lo que se nos dijo en la comisión investigadora. Claro, pero si estaba el que termina siendo un testimonio importante para la comisión, como Otegui, ¿no es cierto? Sí. Él está en carácter de hombre de la construcción, voz representativa de los constructores del Uruguay. Exacto. Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Y entonces él es el que le dice, sí, Lula nos dijo que esta empresa era una empresa seria, confiable y era buena, en esos términos. Sí, que le dijo... fue una presentación del proyecto, no exactamente, digamos, cuáles fueron los términos de la conversación. Porque la pregunta es, ¿y entonces Gas Sayago contrata a esa empresa por esa sugerencia de Lula? No, yo no digo eso. Probablemente además, porque no lo recordaba bien Otegui, no recordaba si fue unos días antes o unos días después de que la adjudicación se hubiera llevado a cabo. ¿Me explico? No importa tanto si eso fue determinante para la adjudicación o no. Porque pero Pablo, perdón, si es después, no es lo mismo, ¿verdad? No, está claro. Porque si el tipo dice y a la media hora yo le doy a la empresa que dijo Lula, la conexión luce como más probable. Está bien, pero... La incidencia, no la conexión, la incidencia. Bien, pero la importancia de este hecho, yo te diría que no es principal, es accesoria. A ver. Porque esto es accesorio a lo principal, que es otra cosa, que es la denuncia que la justicia brasileña investiga contra un ministro de Dilma Rousseff, contra una figura de primer orden del PT, que es el señor Fernando Pimentel. Eso hay una denuncia que yo la tengo, yo presenté la copia ante la comisión investigadora. En el marco de un acuerdo de delación, ahí hay una acusación, yo creo que lo hemos hablado contigo. Sí, lo hemos hablado. Contra el ministro Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, por haber, supuestamente, según esa denuncia, realizado una gestión ante el gobierno del presidente Mujica para obtener para OAS las dos obras que obtuvo OAS. Tanto hemos hablado que voceros del gobierno te reprochaban que era una simple fotocopia, que no tenía bien, ¿no? Y sí, estamos hablando de ese mismo documento, ¿verdad? Está claro, pero yo traer al fiscal del Brasil o al juez Moro no puedo. Yo me manejo con los elementos que recibo. Además, nosotros no vamos a condenar a nadie. Nosotros estamos analizando hechos o posibles hechos que eventualmente, si tienen apariencia de delito o cosa por el estilo, será la justicia la que en última instancia actúe. Las potestades de las comisiones investigadoras son limitadas. Es como cuando un medio de comunicación publica un documento o un informe, obtiene una copia, bueno, y lo hace público, es lo que hice yo. Una copia que además, vamos a entendernos, es absolutamente auténtica en la medida en que las hojas están membretadas, aparecen las firmas de todas las partes intervinientes. Ahora hemos obtenido algunos documentos conexos a ese, como por ejemplo un informe de la viceprocuradora general de la República del Brasil, que es lo que aquí sería, que no existe el vicefiscal general de la Nación, digamos así, el vicefiscal de corte, ¿no? El segundo de la Fiscalía de Corte. Y hemos obtenido también una sentencia homologatoria del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, homologando ese acuerdo de delación. Es decir, elementos que me parece que coadyuvan
en la dirección de darle verosimilitud a esta versión. Pero entonces lo que ustedes hicieron el viernes, fue el viernes, ¿no? La conferencia. Sí. El día anterior a tu cumpleaños. El mismo día. El mismo día, claro, viernes 14 de julio. Exacto. Sí, toma la Bastilla. Exacto. Entonces, ¿festejaste el cumpleaños en esa conferencia de prensa? Y en ese contexto... Qué aburrido, ¿no? Hubo reproches explícitos, el de tu colega Chiazaro, del Partido Socialista, diciendo: es lamentable que el diputado, si tiene algo nuevo, salga a hacer una conferencia de prensa. Esto es una maniobra del Partido Nacional que quiere ligar esto con lo que está pasando Lula. El diputado ha tenido todas las garantías del caso y se ha accedido a todo lo que ha pedido, manifestó el diputado. Y había dicho... el diputado tiene un problema, le gusta aparecer en los medios, no hemos encontrado nada que destacar u objetar. Si se encuentra algo, lo vamos a investigar porque estamos para eso. Bueno, lo que dice Chiazaro de que todo lo que nosotros solicitamos nos fue facilitado, hasta este momento debo decir que es así, tiene razón, y él ha presidido muy bien la comisión. Lamentablemente creo que este tipo de consideraciones no está a la altura del estilo de la conducción de la comisión que venían realizando hasta ahora. Porque en definitiva creo que todos tenemos derecho a hacer manifestaciones públicas. Yo, cuando él sale a la prensa a enfrentar al ministro Nin en cuanto a las definiciones del gobierno en materia de inserción internacional, no digo que le gusta salir a la prensa, no. Reconozco su derecho a dar su opinión. Bueno, nosotros damos opinión sobre las cosas que hacemos, y creo que el Partido Nacional, en su legítimo derecho, está a esta altura de las circunstancias, cuando estamos en algún sentido promediando el trabajo de la comisión. No estamos ni al principio ni al final, pero estamos en el medio de hacer una especie de balance o de informe de avance. Me parece que en un régimen de libertades como el que estamos no es para enojarse ni para molestarse. Supongo que toda esta situación de Brasil, a muchos dirigentes del Frente Amplio, sobre todo los más internacionalistas, los que tienen a veces más la cabeza puesta afuera que acá, estas cosas los perturban o los incomodan. Pero aún dando por cierto eso de que perturben e incomoden a ese sector del Frente Amplio, también en todo caso esa actitud puede ser asociada como aprovechan lo de Lula, que es como una brasita caliente, para poner otra vez el tema arriba de la mesa. Pero y generan un hecho político, ¿no? El tema está arriba de la mesa porque de la investigadora se habla continuamente, porque es una investigadora parlamentaria, está actuando con mucho protagonismo en el Parlamento, se reúne todas las semanas. Esta actividad del Partido Nacional estaba prevista con anterioridad a que se supiera lo de Lula, lo digo con absoluta franqueza. No es que se nos ocurrió hacer una conferencia de prensa porque hubo una sentencia de condena a Lula. Sí, sentencia de condena. Vamos a hacer la conferencia así de ese modo. Fue así. No, esto lo planteó el senador Luis Lacalle Pou en la bancada de senadores del lunes pasado, hace una semana, en función de lo que se había sabido la semana anterior, los salarios de Gasallago, tú te acordarás, que son bastante escandalosos, dicho sea de paso. A propósito, sobre el tema, que era otro de los temas los que quería conocer tu opinión, ¿dónde estamos parados hoy día? O sea, ¿son esos los salarios? ¿No van a cambiar? Bueno, yo estoy esperando señales del Poder Ejecutivo. ¿Esos jerarcas siguen cobrando ese dinero? Cobrando. Tanto es así que cuando esto tomó estado público, del lado del gobierno, de la ministra Cose, de las autoridades nacionales, lo que ha habido es silencio de radio absoluto, ¿no? Y hay una ilegalidad, inclusive nosotros la marcamos. La gerente general está cobrando más del 60%, cobra el 77% del sueldo del presidente de la República. He escuchado que fue antes que, entonces... Bueno, pero no, es decir, se supone que hay que adecuarse a esa circunstancia. Acá no vale alegar derechos adquiridos. ¿Y qué hacen esas personas hoy día? ¿Qué tarea cumplen? Y bueno, que yo sepa, prácticamente porque ninguna. El proyecto está detenido, ¿no? El proyecto está concluido. Está concluido porque después de que se detuvieron las obras en febrero del 2015 y que se inició toda una etapa de negociación con GNLS y fracasó, el gobierno resolvió hacer un enorme esfuerzo y relanzar el proyecto con sus propios medios, ¿no? Por sus propios medios y con recursos públicos. Hizo un llamado y se presentaron 4 empresas constructoras de primer nivel, que gastaron muchísimo dinero para venir al país, para presentar propuestas. Las 4 ofertas incluían a empresas de dragado de primer nivel a escala internacional, las empresas belgas, las empresas holandesas. Hace cuestión de un mes o un mes y medio, un poco más o un poco menos, se les comunicó que el llamado quedaba sin efecto, que había habido un cambio en la política del gobierno y que el proyecto, por lo tanto, estaba concluido. El proyecto de Gasallago no existe. Ahora lo único que hay, y el gobierno está negociando en secreto con una multinacional, esto que lo sepan quienes desde la izquierda tanto han abogado históricamente en contra de las multinacionales que vienen a expoliar la riqueza nacional. Bueno, están negociando en secreto, porque hemos preguntado y no nos dicen en qué términos, con la empresa Shell,
pero no para que Shell retome el proyecto de la planta regasificadora, para que haga su propio proyecto, el proyecto de Shell, no el proyecto del Estado uruguayo. Vamos a decir las cosas como son. ¿Y que utilice qué de lo que se hizo? Y bueno, es que esa pregunta yo no la puedo contestar, Alejandro, porque nadie nos da información, no sabemos en qué estamos. No ¿Y sabemos. cómo sabes esto de que Shell está...? No, porque eso es lo único que dicen, que están negociando con Shell. Pero lo que tengo... Pero si dicen tan secreto no debe ser, porque si lo dicen... Bueno, los términos por lo menos. Yo no estoy denunciando que están negociando, se sabe que están negociando, no sabemos qué es lo que están negociando. Creo que en eso debería haber un poquito más de transparencia, ¿no? Bien, para terminar con este asunto se viene, es más, una de las razones por las cuales se suspende la investigación, se suspende, ¿no? O sea, se toman por unos días, es un impasse. En el marco de la rendición de cuentas, exacto, ¿no? Exacto. Primeros títulos de un asunto que por supuesto es muy amplio, te diría que casi se podría hablar mucho sobre artículo a artículo casi, ¿no? Sí. Pero por lo menos tema a tema, zona a zona, área a área, ¿cuáles son las primeras consideraciones de una rendición de cuentas que imagino no te complace mucho? Bueno, yo creo que a todos nos debe preocupar, le preocupa al gobierno la circunstancia de que el país enfrenta un problema fiscal absolutamente incuestionable. Estamos con 3.5 o 3.4 de déficit del Producto Bruto. 1800... Bueno, pero se ha bajado eso, ¿no? Se está intentando bajar, ¿verdad? Está haciendo el gobierno, la ciudadanía, a través de impuestos, esfuerzos, ¿no? Sí, bueno, no, claro, pero no han rendido mucho. El ajuste fiscal del año pasado, que entró en vigencia el 1 de enero, hasta ahora no se han visto mucho los frutos. Perdón mi ignorancia, pero ya se podrían ver los frutos a medio año. Y mirá, no es pícara la pregunta. Bueno, el ministro dice que hay que completar un año, está bien, pero llevamos 6 meses y seguimos teniendo un déficit de 1.800 millones de dólares, ¿no? Tanto es así que ahora el gobierno incluye nuevos impuestos en la rendición de cuentas. Los impuestos al juego, por un lado, y la tasa consular, que es un impuesto que suena a impuesto a los empresarios, al sector importador, al comercio exterior, pero que en última instancia lo vamos a terminar pagando los consumidores, porque nosotros, aunque no nos demos cuenta, consumimos muchos productos importados, ¿verdad? De los más diversos. Sí, claro. Esos productos se van a encarecer porque los que provienen de la región van a pagar una tasa consular un punto más cara, y los que vienen de afuera de la región van a pagar una tasa consular 2 puntos más cara, sin perjuicio de las consecuencias. Pero eso que estás señalando tú, el gobierno lo hace y según dijo Astori, lo hacemos y no nos parece bien, no nos gusta. Bueno, pero claro, tenemos que hacerlo. Pero claro, más, se da de bruces con la idea de la economía abierta, ¿no es cierto? Se da absolutamente de bruces, tanto que el presidente creo que se las va a ver en figurillas esta semana en la cumbre de Mendoza, donde los países de la región ya nos han reprochado esta circunstancia, ¿no? También tiró el presidente algo que es cierto, y seguramente vos en eso coincidirás con el presidente. Tampoco los que te vienen a rezongar tienen mucho crédito para rezongarte, ¿no? Está bien, bueno, pero entonces después no nos quejemos nosotros. Bueno, Cuidado, ¿no? Pero quiero decir, volviendo a la pregunta, ¿y cómo haces? Porque el dinero lo necesitas, porque había que subir, según el gobierno, había que aumentar cierta dosis de gasto en temas vinculados a la nación. Claro, pero yo lo que pasa, Alejandro, es que creo que esto en realidad que estamos comentando, el déficit, la suba de los impuestos, los desequilibrios fiscales, son la consecuencia, no la causa. Es decir, la verdadera causa es un diseño presupuestal que nosotros hemos cuestionado desde el inicio y que de pronto no se vieron sus efectos hasta tanto la economía no se enlenteció, como ha pasado en los últimos años, y no salimos del ciclo de crecimiento acumulado que fue de cerca de un 70% al cabo de los primeros 10 años. Ahí todo iba de maravillas, ¿no? El problema es que ahora ya la economía se ha enlentecido, el crecimiento evidentemente se ha moderado significativamente, crecemos fundamentalmente por las grandes inversiones que el país tiene, y bienvenido que las tengan, ¿no? Las plantas de celulosa, PepsiCo, la generación eléctrica, la refinería, pero en el resto, más allá de que el núcleo industrial, de la producción industrial se recuperó algo en la última medición, es evidente que con relación a los valores históricos hemos caído significativamente. Por eso han cerrado todas las fábricas que han cerrado, y por eso tenemos un problema con el empleo, como el propio ministro Astori lo reconoció hace pocas semanas cuando estuvo en la comisión. La tasa de empleo ha caído pronunciadamente durante las últimas mediciones y durante los últimos periodos, y tenemos una desocupación mayor ahora que antes, que no es meramente circunstancial, y yo creo que eso es lo que nos debe preocupar, francamente eso es lo que nos debe preocupar. Pero es interesante todo lo que decís, sin decir también otras cosas que me parece que forman parte de la misma fotografía. La economía de Uruguay es la única que crece en la región. Aún así, la economía crece, incluso hay que ajustar al alza algunos crecimientos de analistas privados, que la inflación se ha logrado contener, está en el rango meta después de no sé cuánto tiempo. No, está muy bien. Estas parecen ser señales
que a cualquier persona yo no estoy diciendo, alegraría. yo tampoco quiero ser un agorero, yo no digo que estamos en una recesión absolutamente crítica. No lo podrías decir. No, desde estamos luego, muy desde lejos luego que de no lo digo, pero creo que eso no nos debe conformar. Tenemos las perspectivas, yo creo que son complejas en cuanto a que bajar el déficit no va a ser sencillo, entre otras cosas porque cuando el gasto se lleva hasta los límites de la recaudación, se vuelve inelástico, es rígido, y es prácticamente imposible de bajar. Ahora vino el ministro con la novedad de que el gasto en seguridad social se disparó mucho más allá de lo que el propio gobierno ha previsto. Sí, hago un paréntesis. Estuvo el presidente del BPS acá, Gali, al decir que eso no era cierto porque ese informe ya lo tenía... Sí, estuvo en la comisión también y yo estuve allí. Dijo lo mismo, supongo, en la comisión. Está claro, pero yo... O acá dijo una cosa y en la comisión dijo otra. Yo tengo gran respeto, siento un gran respeto por Gali, con quien tenemos una muy buena relación, y entiendo que él intente ponerle paños fríos a la situación, pero aquí nos enfrentamos a realidades incuestionables, como por ejemplo que hubo una imprevisión muy grande del Banco de Previsión Social cuando se modificó la ley jubilatoria en el año 2008, previeron que eso iba a determinar que se jubilaran 35.000 personas en el quinquenio siguiente y se jubilaron más de 100.000. Las jubilaciones por discapacidad se han disparado en términos de que se han multiplicado por 4 prácticamente. Y ahí no es solo porque los uruguayos nos enfermemos más o porque las causas de invalidez sean mayores ahora que antes. Ahí hay problemas de gestión. Yo se lo planteé el otro día en la Comisión de Presupuesto. Hubo una modificación del baremo y una flexibilización, ya no solo de la ley, una flexibilización administrativa. Está todo el problema de las certificaciones médicas que ha denunciado la directora Elvira Domínguez con mucho fundamento, donde las certificaciones truchas parece que ocupan un espacio muy importante en esta discusión. ¿Sabés que la CEPAL, perdón, me siento respetuoso de decirte sabes, saco el sabes. Conozco el informe de la CEPAL. Hizo el informe, yo lo leí en su versión resumida de prensa, también quiero ser claro, el otro era un mamotreto que no me da la vida para leerlo, ¿no? Sí. Y estuvieron acá y según el informe de ellos, es un informe académico, o sea que no está, me imagino, vos dudás de la... No dudo de la honestidad de la CEPAL. Como te conozco un poco, me pones una carita No, pero te iba a hacer un comentario. Lo que a mí me preocupa, sí, es que, por la información que yo tengo, pues yo trato de estar cerca de los temas del BPS, el informe de la CEPAL fue elaborado sobre la base de los insumos que le aportó el BPS exclusivamente. Es decir, me parece que fue un informe, digamos que se elaboró sin mucho afán de investigación, ¿no? Pero acá me mucho afán de consultar otros informes privados que al respecto ya existen. Pero acá me permito entonces ser un poco cuestionador de la madre del problema, porque si el BPS dice se nos enferman más que antes, y cuando alguien investiga en base a los mismos datos que da el BPS, que es el que dice que se enferma más que antes, sí. No valen los datos del BPS para hacer la investigación, tampoco valdrían los datos del BPS para decir que se enferma más que antes. No, pero por ejemplo, si la fuente de información es la misma, bueno, sigamos usando la misma fuente. Entiendo, para lo bueno y para lo presuntamente malo. Entiendo, pero yo creo que el informe de la CEPAL se maneja sobre la base de determinados datos teóricos que sin embargo en la práctica no funcionan, como por ejemplo la circunstancia de que el BPS practica una revisión a quienes cobran un subsidio por enfermedad a los 3 meses. Eso no se hace. Y el otro día el propio Gali me lo tuvo que reconocer. El BPS apenas realiza, como la ley lo obliga, a los 2 años de una persona que está enferma y cobrando subsidio por enfermedad, una junta médica para ver si la jubila o no. Es decir, evidentemente hay carencias en la gestión desde mi punto de vista, lo digo con toda franqueza, y en este sentido creo que la posición de la directora Domínguez ha sido muy seria y muy sensata. Sobre todo en cuanto a que la disparada que hubo en el costo de los subsidios por enfermedad, que estamos en $200 millones por año, yo creo que es evidente que hay una parte de todo eso, ella estima que pueden ser hasta $100 millones, que van más allá de lo que se supone debiera ser un acceso serio y legítimo a ese beneficio o a esa prestación contributiva. Bien. O no contributiva. La otra posibilidad es que históricamente los uruguayos, los ciudadanos de Uruguay, justamente por las incomodidades o injusticias del propio sistema, aún poniendo en riesgo su salud, iban a trabajar aunque no estuvieran bien de salud, ¿no? Bueno, causas puede haber muchas. Esto es como la intención de voto que decíamos hoy, cada voto es diferente, ¿no? Pero llama mucho la atención, y sobre todo el tema de las jubilaciones por incapacidad me parece que es muy llamativo. Es decir, la desproporción que se ha dado, el incremento, el salto que se ha dado en relación a estos beneficios en el curso de 4 o 5 años,
parece demasiado desproporcionado. No hay una cadencia, no hay una tendencia, no hay un crecimiento progresivo. Pablo, te despido por hoy. ¿Sabés que ya vamos a estar conversando aquí con Susana Mangana? ¿Conoces a ¿Cómo Susana? no? Claro. ¿Te peleas 2x3 con ella o no? En absoluto, ¿no? ¿por qué? No, yo qué sé. Yo no me peleo con casi nadie. No. Es verdad que sos poco peleador, lo que no significa poco firme en sus ideas y en la expresión de la misma. Bueno, fuera que una cosa implicara a la otra, ¿no? Desde luego. Estaríamos en un mundo peor aún, o en un mundo con más problemas. No, lo digo porque vos en su momento dijiste, bueno, ¿qué está pasando con aquellos sirios que estaban ocupando la plaza? Vos saliste, ¿verdad? Sí. Saliste a la cancha a decir dos cosas. Primero, hay que rever este asunto de que el subsidio se va a extender. Yo usé la palabra subsidio, a lo mejor no es la correcta. Sí, la asistencia, es una asistencia financiera. Y la otra cosa, cuidado que si están en la plaza no pueden estar, hay normas que lo... Y era una situación que no se podía mantener indefinidamente. Por suerte se resolvió como dice la propia ley que se debe resolver. A partir de la ley habla de intimación. Bueno, en este caso llamémosle diálogo a la intimación. Las autoridades intervinieron y persuadieron a estas personas de que en esa circunstancia no podían seguir. Y bueno, yo creo que está bien. Porque en un momento tu discurso, tu salida lució como bastante tiene todavía esta gente con todo su peripecia, su derrotero de vida, sus increíbles problemas que han vivido, como para que salga un legislador del Uruguay para decir, ay, encima cobran demasiado y encima van a la plaza, como... No, yo no lo dije así. Yo no lo dije así. Está bien, lo digo así para que vos ahora lo corrijas, si es que hay que corregirlo. Como pegarle al más débil, ¿no? Bueno, tendríamos que discutir quién es el más débil, ¿no? Porque los refugiados más... No, alguien que esté en un campo de refugiados más débil que vos y yo. No, pero desde el momento que están en el Uruguay. En el Uruguay tenemos muchos débiles compatriotas también, ¿no? Sí. Que reciben mucho menos asistencia. Pero o ninguna. Si reciben poca y ninguna, no es por culpa de los sirios, ¿no? No, está bien. Y luce como una falsa contradicción. Bueno, está bien, pero lo que reciben los sirios tampoco es culpa de los que padecen en el Uruguay. O sea, no nos olvidemos que una vez que los refugiados se integran a la vida nacional, son habitantes de la República como somos todos. Y las leyes, la Constitución y la ley se entiende que rigen para todos. Estas personas, en el marco de un programa, que es el programa de reasentamiento de las familias, recibieron una asistencia del Estado muy importante. No solo en términos del ingreso financiero que recibieron, también en términos de las propiedades que se les otorgaron, a los efectos de poder desarrollar una tarea productiva, equipamiento, una partida a rendir cuentas, y nosotros no nos opusimos a este programa, siempre le dimos una especie de apoyo crítico, si se quiere. Se prolongó durante 2 años, después se lo resolvió prorrogar unilateralmente. Yo ahí sostuve que eso debía haber pasado por el Parlamento, pero simplemente a los efectos de que fuera la ley, porque no nos olvidemos que detrás de todo esto, desde el punto de vista jurídico, lo que hay es una suerte de discriminación positiva. Es decir, en favor de un puñado de personas, sí, de un conjunto de habitantes de la República, la sociedad hace un esfuerzo de darles determinados recursos o determinado amparo. Bueno, eso es materia de ley, eso era lo que nosotros reclamábamos. Y la ley dice que no se puede, que nadie puede asentarse en forma permanente en un lugar público o en una plaza, salvo por razones de protesta sindical o de movilización sindical. Y no era el caso. Entonces, si la ley está vigente, se tiene que cumplir. Ese fue mi razonamiento. Aprovecho de decir que hay muchos compatriotas que usan espacios públicos, ¿verdad? Ocupándolos por distintas razones, que todas merecen una respuesta del Estado, pero en ningún caso debe ser la respuesta de seguir en la plaza, total no molestas a nadie, ¿no? Exactamente. Ese era también mi porque también podría decir, ¿y qué pasa con los compatriotas que también ocupan esos lugares y que de pronto Pablo no se puede decir nada? Sobre la base también de otro elemento de juicio, Alejandro. Estábamos hablando de una protesta pacífica o de una resistencia pacífica que no iba a conducir a ninguna parte, como lo dijo la propia funcionaria de ACNUR, que los estuvo viendo, que le dijo, levanten el campamento, que lo fue a visitar, levanten el campamento, porque el Estado uruguayo ya no puede hacer más nada de lo que hizo. A la larga se convencieron. Había niños chicos allí, todos sabemos, ¿no? Soportando las inclemencias del tiempo. Bueno, entiendo yo que esto está obviamente sazonado por un montón de elementos que se combinan en determinadas. Le recuerdo al público, la semana pasada estuvo Abdala, Washington, que ahora estuvo Pablo, y probablemente el día mismo de paro esté Marcelo. Así que ya cumplimos Abdala. La familia está de turno. Los turcos están de turno. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la disposición siempre, Pablo. Nos vamos. Pablo Abdala estuvo poniendo la mañana en camino, aquí en el 98.7. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones,
2-601-2611. seaportones.com.